noches a todas y todos. Alicia. Buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar presentando una reunión más, pero distinta, absolutamente distinta, de psicoanalistas dialogando con las letras. Les damos la bienvenida. Ahí pusimos en el chat si quieren dejar sus mails para obtener información de la EAPG. Psicoanalistas dialogando con las letras empieza en el año 2020, ¿no es cierto? Sí. Se inicia como un grupo de colegas y amigos interesados en indagar sobre la escritura y la palabra, con el fin de brindar un espacio de apertura y reflexión. Pertenece a la Secretaría Científica de la EAPG, cuyo secretario, que es el secretario científico, es el doctor Norberto Llobet. Este equipo, desde que empezó, grupo, está coordinado por la licenciada Verónica Ginocchio y quien les habla, Alicia Levin. Sus integrantes actualmente son María Casariego de Gainza, Mabel Fuentes, Beatriz Rodríguez, Carlos Baise y Abel Zanotto. Se trata de un espacio inaugurado exactamente el 11 de agosto del 2020 y que hoy presenta un nuevo encuentro. Si bien en otras oportunidades, sobre todo el primer año, insistimos en trabajar las letras, la poesía, el cuento, la novela, la narración, pasó algo en el último año, sobre todo en el 2022, que estuvimos trabajando la ópera, la narrativa, el cuento, el cine. Hoy pensamos presentar escrituras y silencios, como dije, la última reunión del año. Les avisamos entonces que los celulares, los micrófonos van a estar apagados y vamos a decidir después si intercambiamos por el chat o podemos abrir los micrófonos. Nuestros panelistas son el licenciado Aníbal Repeto y el doctor Norberto Llobet. Le vamos a dar la palabra entonces a Norberto Llobet, quien es magíster en psicoanálisis, muy conocido en nuestra institución y querido, psiquiatra, docente de los posgrados de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, actual secretario científico de la APG, jefe de Servicio de Salud Mental de la Obra Social del Personal Gráfico, y recién publicó, el martes pasado, hizo la presentación en la escuela, su primer libro sobre transferencia y realidad en psicoanálisis, denominado Lazos que construyen. Gracias, Norberto, por aceptar la invitación. Te damos la palabra. Bueno, buenas noches a todos y todos. En principio quiero agradecer a Alicia Levin y a Verónica Ginocchio por volverme a invitar a este espacio tan querido. Y bueno, más teniendo como interlocutor a Aníbal, un colega y amigo y un artista, no solamente en las letras, también en la música. Para este espacio, la propuesta era también conversar con un escritor y también un escritor de un libro que recomiendo, que se llama El Potrero de los Silencios. Voy a leer un escrito. Este escrito se llama Psicoanálisis y Literatura, Escrituras y Silencios. Tengo dos epígrafes, uno de Alberro Norma, de un texto, Lo escrito en lo inconsciente, del 2010, un libro muy interesante, que dice, escribir es hacer historia. Y el otro epígrafe es de Teodoro, que es el personaje del texto El Potrero de los Silencios, que se pregunta, ¿qué culpa tiene el árbol si el bosque se oculta atrás? Proponer el diálogo entre literatura y psicoanálisis es una tarea necesaria por varios motivos. En principio, por el estilo de presentación de los escritos freudianos que gozan de un indudable valor artístico-literario. Prueba de ello es que en 1930 Freud recibe el premio Goethe, un premio literario por escritos científicos. Algo notable e inédito es que los textos de Freud rompen con la descripción científica tradicional y en el mismo proceso de documentar su transmisión clínica y teórica produce un acto creativo.
Por eso sus presentaciones clínicas pueden ser leídas como novelas, en tanto las historias de vida que se escriben a través del dispositivo analítico guían sobre las causas del padecer que consulta. De ahí también se desprende la propuesta terapéutica, que lee en las palabras y relatos del analizante un texto sagrado a interpretar. En el Múltiple Interés por el Psicoanálisis de 2013, Freud recomienda el estudio de los sistemas de escritura para entender e interpretar los diferentes dialectos de las producciones del inconsciente. Dice Freud, de hecho, la interpretación de un sueño es en un todo análoga al desciframiento de una escritura figural antigua, como los jeroglíficos egipcios. Cierro comillas. Señala así Freud un camino del análisis que va de la lectura de la producción inconsciente, esa que se inmiscuye a través del relato del analizante en pos de encontrar alguna realización como palabra hablada, a través de relatos banales, retazos biográficos, recuerdos de infancia, letras que van jugando con palabras que procuran armar una historia. Hay una fuente de verdad en el relato, aún en los sueños y delirios más disparatados, verdad que insiste por ordenarse en una ficción. ¿Será por eso la influencia de la literatura sobre el psicoanálisis? Freud rescató la subjetividad que revelan las letras de los poetas de todos los tiempos. Sófocles, Shakespeare, Dostoyevsky, por nombrar algunos de los innumerables literatos que aportaron para la producción del marco conceptual del psicoanálisis. Por ejemplo, cuando invita a los analistas a revisar la Bruja, metapsicología, hace el paralelo con Mefistófeles, invitando a Fausto a tomar la pócima de la bruja, en tanto ella es quien tiene ciencia, arte y paciencia para realizar su obra. La escritura es un lenguaje. Da cuenta de la capacidad de simbolizar, de representar bajo signos consensuados por la cultura, lo que ella misma cita en ausencia. Así sustituye con su letra el lugar de la cosa. Por eso escribir hace presencia de una ausencia. Y esta es fuente de creación. Pero escribir no es solo un modo de expresión, es fundamentalmente la apertura de un canal hacia un encuentro. ¿Encuentro con qué? Bueno, es sabido el lugar que tiene el lenguaje y la cultura que porta en la constitución subjetiva y la comunicación. Que las representaciones palabras, enlazadas con la fuerza del deseo, pueden crear realidades nuevas ahí donde no había. Más allá de lo percibido del mundo, las palabras, entramadas con ausencias, crean historia y escritura. Esta operación produce la dimensión del tiempo y el espacio, lo propio y lo ajeno, el antes, el ahora y el después. Escribir tiene el efecto mágico de mantener la memoria, burlar el tiempo implacable y vencer la muerte, ese silencio eterno solo doblegado por la letra. Pero la escritura es desleal con el autor. La infiel se suele acomodar a los deseos del lector al resonar en silencio en las lenguas ocultas de su bagaje de representaciones. Silencios de antaño, convocados por la escritura, van apropiándose de la letra para entrelazar historias. Pero ¿hasta dónde es interpretable un texto por el lector? ¿Cuál es su límite? Dependerá de varias cuestiones, ¿no? Cuánto resuene la letra en el cuerpo, su posibilidad de resignificación, el tope de lo inefable, sumado al consenso cultural que habilita ciertas lecturas y otras no. Por eso el sentido de lo escrito es efecto de escrituras y silencios, que uno no es sin lo otro. Es sobre el fondo de vacío que nace la escritura y precisa esos espacios en blanco que le dé el respiro necesario para encadenar las palabras, armar frases y crear una novela. Nietzsche, en su libro Así habló Zaratustra, nos advertía que las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Enigmático enunciado que concierne tanto al psicoanálisis como a la literatura.
en el silencio, en lo que falla, en las entrelíneas, en los tonos y los cortes. Hay verdades mudas insistiendo por manifestarse, que se disfrazan de palabras y así, al modo del sueño, van armando historias, más o menos coherentes, lineales o enigmáticas, que viajan entre lo dicho y lo no dicho. El libro El potrero de los silencios es una de esas historias. Leyendo textos para esta presentación me encontré con el libro Literatura y Vacío de José Josquin de 2013, quien hace una lectura sobre la propuesta del texto de Lacan, homenaje a Marguerite Duras. Es una lectura de este autor para orientar el análisis de un escrito literario. Considera este autor tres términos a situar: el del personaje, del narrador y el del sujeto. El del sujeto del texto. En los tres no se trata de analizar al personaje como si fuera un ser vivo, y mucho menos como representante del autor, sino de situar la fuerza performativa de un texto, aquello que expresa lo vivo de la letra. En El potrero de los silencios, el personaje principal se llama Teodoro, es Teodoro, quien a su vez es la voz, el narrador de la historia. En este texto, el narrador y el personaje se acompañan. Desde el inicio, con un estilo mezcla de confesión y desafío, hace partícipe al lector de sus andanzas. Teodoro nos ingresa en su vida contando que hizo algo despreciable, pero solo porque llegó a su límite. Y para quien se arrogue el lugar de juez que condena, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, parece decirnos en ese primer encuentro. Entonces decide contarnos la historia de su metamorfosis. Fue algo que sucedió hace más de 30 años, que se ve que perdura en su memoria y en su conciencia. En las primeras hojas se presenta como un poeta que se gana la vida como quinielero de barrio. Pero esta quiniela la lleva en un kiosco propio que oficia de pantalla. Toda una metáfora su trabajo. La pantalla, lo que oculta, velo que desvela lo que no se ve. Escrituras y silencios. La crónica comienza con una novela de amor, de cómo el muchacho de barrio, sin demasiadas aspiraciones personales, se enamora de Tatiana. Otro de los personajes era una de sus clientas. De su familia, podría decirse que hay más silencios que palabras. Un tío que huyó de golpe, vaya a saber por qué razón. Su madre muerta, vaya a saber por qué motivo. El padre, otro enigma. Solo quedan como historia viva y presente su abuela y su tía abuela, y los recuerdos inconclusos que tampoco se anima a preguntar Teodoro. Su vida social es limitada, algunos amigos del barrio y Tatiana. Pero Teodoro escribe poesías cuando necesita, y esto es textual del libro, cuando él necesita sacarse algo de la cabeza para no explotar por otro lado. Me pregunto, ¿qué motivos insisten y encuentran en la poesía su válvula de escape? Esta pregunta adquiere valor cuando en un momento de su vida, coincidiendo con la mudanza del barrio al centro, ante la pérdida de sus dos abuelas, últimas referentes de una historia inconclusa, también Teodoro abandona la poesía y allí comienza su transformación. El pibe de barrio se transforma en un ser al menos inquietante, frío y sin escrúpulos, con el objetivo de despejar de su vida algo que le molesta. Es interesante el giro, y aunque el narrador nos previene del mismo, ya desde el primer capítulo, que hubo algo abyecto en su accionar, esa especie de metamorfosis kafkiana no deja de ser sorpresiva cuando la leemos. Teodoro deja de ser el que conocimos al principio, como si en su persona también se corriera la pantalla del muchacho inofensivo del arrabal y aparece en escena un ser calculador que juega a perder o ganar un juego prohibido como la quiniela.
Pero volviendo a los términos propuestos por Josquin ahora sobre el sujeto del texto. Como dije antes, no se trata de alguien de carne y hueso. Se trata de una producción que se desprende del mismo escrito. Una cierta trama que se enhebra en frases, con una enunciación que traería luz al relato para cada lector. Es una intencionalidad que no necesariamente depende del propósito del autor, es una suerte de autonomía de la historia que encuentra nueva realidad con el lector. En El potrero de los silencios, para este lector, para mí, el título mismo contiene un juego de opuestos que pasa a tener un rol fundamental asociado al giro del personaje. De los silencios de la casa del barrio a los ruidos del departamento del centro. Estos ruidos logran figurabilidad en el vecino de arriba del departamento. Crujidos, chirridos, golpeteos, marchan con vida propia por la fuerza de la estructura narrativa. El personaje muta tocado por sonidos imposibles de callar. Aún en su ausencia, dice Teodoro, es una externalidad interiorizada que me llenaba de angustia. En tanto ya no solo operaba cuando las ondas sonoras se propagaban hacia mis oídos, sino que permanecía en mi cabeza sin que pudiese componerle coto. Estos ruidos, estos bullicios, suscitan pasiones y crean significados. Para Teodoro le estaban destinados. Mientras Teodoro espía con sus oídos, es víctima de un goce que se le hace ajeno. Es que el silencio dejó de ser posible, reclama Teodoro. Aunque esté en otro lado, los escucha, los piensa, y de este modo entrega a los ruidos las riendas de la narración. Así se induce en Teodoro el giro de su vida. Tiene que sacarse al vecino de encima. Tocó su límite. Eso justifica su acto vengativo y manipulador que incomoda, inquieta, interroga. El resto de la historia se despliega alrededor de esta nueva realidad. Se despliega con la consistencia de la ficción, de lo onírico, y la maniobra que consuma Teodoro se escribe en un relato que dejo a cada nuevo lector el juicio que le brote de su lectura. En realidad no sé si silencio por pudor o para mantener el suspenso. Léanlo y vemos qué surge para cada cual. Es que en el acto de leer también se resignifica esa escritura desde las oscuridades que resuenan en el lector. Algo enigmático que precede al escritor y al lector mismo. Una interpretación de mi parte, entiendo, tomando a Freud captó y formalizó esas fuerzas con un concepto, verdad histórico-vivencial, como el retorno, la Historisch, ¿sí? Que también la describen en algunos textos, en especial, bueno, no me acuerdo ahora. La verdad histórico-vivencial como el retorno a antiguas vivencias propias, algunas previas al lenguaje, unidas a vivencias prehistóricas que transmite la cultura. Así se escriben mitos y tradiciones que buscan escenarios donde hacer realidad. En este sentido, es como si escribir y leer fueran momentos simultáneos de una misma producción. Podríamos decir, una producción que culmina con el acto del lector, quien al leer el texto, en tanto resuene y convoque los vacíos mudos que insisten por el reencuentro y la repetición, va a crear un nuevo acto de escritura. Por eso es que es un sujeto que aparece con cada lectura. Entonces, insisto, ¿dónde queda la responsabilidad del escritor? Al final, ¿es su texto o resulta que es una simple marioneta de personajes que maniobran los hilos de su escritura para ser leído? Foucault, en su conferencia ¿Qué es un autor?,
Sitúa al autor como quien aporta un estilo que lo hace singular y un hilo conductor en la transmisión de una temática. Complejiza el punto del autor. Como si el autor se terminara de construir con una lectura que privilegia ciertos relatos y descarta otros. Cito a Catherine Milot en su libro La vocación del escritor. El escritor es hijo de sus obras, se engendra a sí mismo e inventa la cifra del origen. Desde esta perspectiva, acudo en ayuda a Aníbal en su carácter de escritor. Siempre que leo, me pregunto cuánto sabe el autor sobre lo que ha escrito. Tengo la idea de que el texto se independiza de la intencionalidad del escribiente, que fuerzas ignoradas toman como instrumento al escritor y lo guían en un curso imposible de predecir. Similar situación para el lector. ¿Acaso sabemos las resonancias que guían los recortes de nuestras lecturas? ¿Qué silencios promueven un escrito? ¿Cuántas historias actuales y prehistóricas, personales y culturales, se reavivan con cada relato? Preguntas sobre los silencios que transportan las palabras. Silencios que interrogan la fuerza del sentido de un escrito. Sentido que esos silencios que gritan enunciando su procedencia múltiple, su naturaleza frágil, ambigua, fugaz, que lo pueden llevar hasta su desvanecimiento, emergiendo un sentido inédito ante el destino arbitrario impuesto por el lector. Bueno, hasta acá llego. Muchas gracias. Es un montón. Eso hasta acá llega. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar al autor del texto, Aníbal Repetto. Aníbal nació en Buenos Aires en 1968, es psicoanalista, profesor universitario, kinesiólogo y músico, como si fuera poco. Forma parte del comité de redacción de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy de la Asociación de la EAPG. Integra el equipo del ciclo El Malestar en la Cultura. Es miembro del grupo creativo Gente con Problemas y armonicista. Es fundador de la banda Matsion Blues, no sé si eso es algo así. Y le agregué, porque el hombre se nos quedó humilde, e inicia su carrera docente, creo que trabaja por acá, está como ayudante de Roberto Lloves, realiza su carrera docente en el convenio EAPG-UNLAM y está finalizando su tesis de maestría, que es sumamente interesante, pero que no voy a dar ningún avance. Gracias, Aníbal, por aceptar estar acá en un día tan importante que es una etapa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Quiero agradecerle a todo el equipo de psicoanalistas Dialogando con las Letras, y en especial a Verónica Ginocchio y a Alicia Levín por la invitación a participar. Asisto a este espacio creo que desde sus comienzos, y tengo que revelar que siempre tuve el secreto anhelo de participar en una mesa, en mi vertiente de escritor, así que fue una cuádruple alegría cuando Alicia me lo propuso. Y quiero agradecer también a Norberto, no solo por acompañarme esta noche, sino también por su devolución de la lectura de la novela. Con Norberto no solo aprendo a Freud, sino que ahora estoy aprendiendo sobre mi propia escritura, y está bueno y es muy loco eso. Está bueno. Bueno, elegí dos epígrafes para el escrito que traje, uno de Cortázar y uno de Teodoro. El de Cortázar dice: incluso me divierte imaginar por escrito cosas que solamente pensadas, en una de esas se te atoran en la garganta, sin hablar de los lagrimales. Me veo desde las palabras como si fuera otro. Puedo pensar cualquier cosa siempre que enseguida lo escriba. Es de un texto que se llama Liliana llorando. Y de Teodoro, uno que dice: yo siempre preferí ser la pulga en el león. Bueno, pienso la escritura habitando en dos dimensiones: escribir para decir y escribir para acallar, como fuga y refugio, en palabras de Pessoa. En ambos casos, la escritura es indisociable del silencio. Al decir escrituras y silencios, lo importante no está en ninguno de los términos, sino en la conjunción que le da entidad a ambos. El sonido se transforma en ruido o en melodía
en base a cómo lo organicemos y signifiquemos. Y esa organización no es sin el silencio como base. El silencio como canto de una moneda, articulando la cara del ruido en la seca de la palabra. Un pequeño poemita que escribí hace unos años decía: muy poco es el silencio frente a tanto ruido y sin embargo le da vida. Que iba a formar parte de Teodoro, pero quedó fuera. El silencio no se trata de la negación del sonido, sino de la promesa de su existencia. Es el silencio entre dos palabras lo que permite la coherencia de un texto. Louis Gros plantea, en un libro muy lindo que se llama El silencio, cuando las zonas visibles del lenguaje matan a las zonas invisibles, las entrelíneas, el discurso pierde su potencia original y se anula a sí mismo en el acto de su ejecución. El proceso secundario no solo se sirve de palabras, sino de los silencios que las articulan para que puedan decir algo. Cada palabra transporta un silencio que la precede y uno que le da paso a la próxima. Aquí iba a hacer la mímica, pero no la voy a hacer. Es el grito de silencio del profesor Girafales, ¿no? Silencio, no lo voy a hacer, lo que habilita la palabra del Chavo, y lo convierte en maestro longaniza. Es el silencio donde se encuentra la verdadera polisemia, porque es el silencio el que hace posible cualquier palabra. Teodoro, casi al final de la novela, dice: nunca comprendí que el punto, más que poner un final, habilita una nueva frase. A diferencia de la palabra hablada, la palabra escrita cede el poder del silencio al lector, quien no solo se adueña de la cadencia rítmica que encadena las palabras, sino que el significado que éste otorgue a la palabra ya leída va a influir inevitablemente en el de la palabra por venir. Palabra que antes de arribar ya es anticipada por el lector, constituyéndose allí uno de los retos del escritor: lograr el equilibrio entre lo esperable y la sorpresa, pero no en la trama, sino en la palabra en sí. Pero el silencio es imposible, una aspiración destinada al fracaso. En principio porque, a diferencia del resto de los sentidos, el oído no puede cancelarse, el oído no cierra por vacaciones. Podríamos pensar en la construcción de una habitación silenciosa. Microsoft ya lo hizo, construyó el lugar más silencioso de la Tierra, disminuyendo el sonido a menos 20,6 decibeles. Pensemos que el choque de las moléculas de aire a temperatura ambiente genera un sonido de menos 24, o sea que muy cerquita de eso. Una habitación en la cual, al dejar de respirar, puede oírse el latido cardíaco, el roce entre los huesos y el fluir de la sangre. Parece una de Stephen King. Estaba leyendo, los técnicos que entran ahí dicen que es terrorífico lo que se escucha ahí adentro, en la habitación del silencio, ¿no? Quizás el ingeniero que diseñó esa habitación no leyó a Freud, cuando dejó bien en claro que de los estímulos exteriores se puede huir, pero de los estímulos internos, agua y ajo, aguantarse y a joderse. En alemán suena menos ordinario, queda más lindo. No hay silenciamiento posible de lo pulsional, lo que no implica que abandonemos el intento por lograr acallar ese aguijón que nos amenaza constantemente. Asisto al inagotable fluir del murmullo, es el desgarrador grito de Pizarnik. Por eso deberíamos hablar de silencios, en plural, porque si bien el silencio, con mayúsculas, no es posible, sí lo son esos pequeños silencios parciales, pequeñas batallas ganadas que nos permiten cada tanto tirarnos un rato en el sillón a ver una película con un vaso de un buen whisky. Y así como hablamos de silencios, hablamos de escrituras, también en plural, porque la escritura, como artimaña que intenta silenciar la pulsión, también está destinada al fracaso, y por lo tanto tampoco existen mayúsculas. Y ahí tenemos todas las escrituras parciales, mártires de batallas en las que han logrado rodear a ese enemigo invisible e incapturable. Rodeo continuo que requiere todo el tiempo de nuevas escrituras que se lancen a la aventura. Neruda define el proceso de escribir como un modo de exorcizar las criaturas invasoras, proyectándolas a una condición en la cual les da existencia universal. Un intento por desprenderse de manera absoluta de su criatura. Él dice, exorcizándola en la única forma que le era dado hacerlo, escribiéndola, dice Cortázar de Neruda. En el congreso del año pasado, presentó un trabajo que se llamaba Las jirafas no escriben poesía.
Y no es que no lo hagan porque no saben escribir o porque no les guste la poesía. De hecho, conozco algunas que suelen juntarse acá en la esquina de mi barrio con los unicornios a leer. Las vecinas le tienen miedo, pero son buenos pibes. No lo hacen porque carecen de ese fuego que amenaza con incinerarnos si no le damos una vía de escape. Sibila Lechmar dice, es lo que quema lo que produce la grandeza de la tragedia y no el hecho de apagar el fuego. Teodoro es poeta y nos cuenta cómo el contenido de su escritura es secundario y hasta desechable respecto de la urgencia por abrir la válvula silenciadora de las cantidades que lo amenazan. Voy a leer a Teodoro. Teodoro nos dice que escribir no es algo que me proponga de antemano, sino que viene de golpe, como una necesidad que no puedo refrenar. Una especie de sopapo de palabras. Siento que si no escribo eso que de repente me vino a la cabeza, voy a explotar por algún lado. No se trata de algo que se instala lentamente, con paciente espera hasta que yo tenga tiempo libre para escribirlo. Nada de eso. Explota de repente y urge ser escrito en lo inmediato, sin importar qué esté haciendo en ese momento. No por temor a olvidarme, sino porque apremia por ser plasmado en papel. Y usted no se imagine el alivio que se siente luego. A veces pienso que no sé si disfruto más de lo que escribí o del alivio por haberme sacado esa emergencia de encima. Porque una vez escrito ya está ahí. Puedo leerlo, modificarlo, tirarlo a la basura, que la sensación es diferente. Ya hay calma. Es en ese jugar con las palabras que me es posible trascenderlas y así estar más cerca de la imposible tarea de dar caza a los diferentes enigmas a los que me somete la existencia. Letras convocadas por un hueco que se apropia e inunda todo el espacio posible, y en cuya atracción rompe todo nexo lógico mediante el cual la racionalidad pretende esclavizarlas. Palabras que antes nunca estuvieron y a las cuales el verso les ofrece el límite de una existencia a la cual asomarse. Versos que son apenas el devenir tortuoso de esos enigmas que, en tanto indecibles, en tanto exceso desconcertante, nunca habrán de ser alcanzados, pero que la poesía me permite rodear, experimentar, y a partir de allí dar curso a nuevos poemas que vayan tras los nuevos enigmas que los previos develan y velan. La promesa de una palabra que no llega, y a su encuentro acuden otras, en cuyo fracaso reside su belleza. Porque el encanto de la poesía reside en su naufragio. En esa palabra que está donde debiera estar otra, a la cual no logra reemplazar y a la vez deja hundida en el olvido. Quizás para siempre, quizás para nunca. Es en la poesía el único lugar donde logro jugar libremente, sin sentir que algo se me impone, sin percibir un mandato que espera mi respuesta. Ese extraordinario espacio en el cual puedo liberarme de mis estructuras y jugar sin esperar que otro me abra la puerta. Porque abrir la puerta para ir a jugar implica un juego burocratizado. El jugar implica salir por la ventana, pero sin saber que se va a salir. Solo encontrarse saliendo, lanzado a la conquista de lo impensable. Conquistando, a pura prepotencia de sorpresa, el espacio en blanco que no cesa de crearse bajo la última letra, que por su culpa ya nunca será la última. Bailoteo caprichoso que lanza cada mancha de tinta sobre la siguiente, arrebatándole todo punto de anclaje. Y termina diciendo, la poesía me lleva a ese punto de sinsentido cuasi último, y al liberar la palabra me libera. Me permite convocarme y a la vez no acudir a la cita. Un poema para hacer posible el siguiente, de eso se trata para mí la existencia, nos dice Teodoro. Teodoro escribe clamando silencio. Es lo único que le permite silenciar el ruido permanente que reverbera en su cabeza. Al ruido caótico que lo acucia, responde creando un ruido organizado, una composición del caos, en el decir de Deleuze. Escape del ruido que lo enfrenta frente al único silencio posible, la muerte. Acallar lo pulsional y la muerte. Dos vertientes del silencio en íntima articulación. Algo que magníficamente ilustró Borges en El Inmortal, cuando dice, el silencio era hostil y casi perfecto. Barthes dice que en cuanto un hecho pasa a ser relatado, no con la función de actuar directamente sobre lo real, sino con el único fin del ejercicio simbólico, la voz pierde su origen y el autor entra en su propia muerte, dando comienzo a la escritura. Aparece allí el peor de los silencios, aquel que experimenta el escritor cuando su personaje principal, ese que le viene robando el sueño, le dice, callate y seguir escribiendo lo que te digo. Hasta ahí.
Gracias, muchas gracias. Bueno, con Vero tomamos la decisión de si levantan la mano, abrir los micrófonos. Todo el equipo estuvo de acuerdo. Y creo que hay algo ya en el chat, ¿no? Abel Sanoto preguntó. Sí, Pero sí, vos sí. estás con... Sí, sí. Y después Este, la mano. tenemos, en primer lugar, Graciela Coan dice, Norberto, una hermosa reflexión que invita a leer desde otra profundidad. Gracias. Cintia Chantry. A las 10, yo te... Muteate, Alicia. Hablando de silencios y sonidos, palabras y también, ¿por qué no?, de la figurabilidad que dibujan las palabras, pienso en El fallido. Desde que Aníbal comenzó a circular su libro, escuché, leí El portero de los silencios. Ahora quiero conocer la historia por el relato de ambos, muy amenos y profundos ambos, por cierto, pero sino también para leer en la trama el significado posible de semejante fallido. Igual hay un portero, te vamos a decir, interesante. Habemos portero en el texto, pero se llama el potrero. Abel Una Sanoto. pregunta de Abel Sanoto antes. Sí, ahí la estoy por leer. ¿Cómo podemos leer el significante potrero? ¿El lugar donde se cuidaban los potros? ¿El espacio barrial donde se juega al fútbol? ¿Un desencuentro fundacional entre el propósito del autor y el develamiento del lector? Leo una más y después ya pasamos a abrir micrófonos, ¿sí? Le damos, hablando de silencios y sonidos, palabras y también, ¿por qué no?, de la figurabilidad. No, es el mismo, ya está, ya lo leí, perdón. Lo había leído en orden inverso. Bueno, si quieren comentar algo al respecto, y luego abrimos micrófonos. ¿Quién empieza? Aníbal, A ver, lo de Cintia sí es lo que decía Verónica, ¿no? Hay un portero que cumple su rol ahí de hombre que habilita, en cierto modo. Y hay una puerta, ¿no? También, si pensamos en esto del portero, hay una puerta que atraviesa Teodoro y sale otro Teodoro, ¿no? Entra el pibe de barrio y sale el psicópata, digamos, el oscuro, ¿no? En palabras de Norberto. Así que es un fallido que no es fallido, por lo menos en relación a la trama. Y lo de potrero que preguntaba Abel, a ver, lo de los potros, no sé, lo de barrial sí, digamos, tiene mucho que ver en el pibe de barrio, de hecho hay potreros ahí que circundan el barrio, tiene que ver también en el potrero, en tanto lugar desolado, ¿no? Que es algo de lo que hay en su cabeza y relacionado con la muerte, que es algo que circula mucho el texto y que tiene una importancia fundamental en Teodoro. De hecho, aparece la frase "el potrero de los silencios" casi al final, donde él habla de lo que se imagina un después de la muerte, está con esta cuestión existencialista en el último capítulo, dándole vueltas por la cabeza, y aparece como esto, como el potrero, como lo desolado, ¿no? Como lo árido, que es algo que también circula en el texto. Perdón, ¿lo querés leer el párrafo ese, Aníbal? En Sí. la página 192. Ay, buenísimo. Jamás lo iba a encontrar. Está tan subrayado que 192. Último párrafo, no puedo dejar de pensar. Dice, no puedo dejar de pensar que cuando tomamos conciencia de la permanente caída hacia la nada, clamamos un sentido del cual aferrarnos. Algo que nos haga hervir la sangre para sacarnos de la cabeza la punzante imagen del potrero de los silencios que nos atormenta. La abúlica sensación de holgazanería eterna. Después dice, bueno, y debo reconocer que en ese momento de mi vida yo estaba medio enquilombado con esas cosas del ser, del haber sido y del seguir siendo. El tema es que la idea de la finitud de la vida me aterra. Ahí está tratando de justificar un poco, ¿no? De darle figurabilidad moral a su no arrepentimiento por lo que hizo.
A mí me parecía, un poco en función de lo que trae Cintia, no se me ocurrió, a mí nunca me apareció ese fallido del portero y del potrero. Me pareció primero como título, un título muy, muy interesante, y me iba recorriendo en todo el texto. La idea de potrero yo no puedo dejar de ubicarlo como una metáfora del barrio, ¿no? Como algo del orden del barrio, de eso que... ¿Orden de? ¿Del orden Del de? barrio, del arrabal, del barrio, del potrero, ir al potrero, ¿no? Esa canchita que había que ir a arreglar, ¿no? Cuando uno era chica. Además, es un libro que a mí me convocó, porque es un libro que está situado en los 70, 80, podríamos decir. No hay teléfonos celulares, en principio, ¿no? No, es un dato. Pero en las charlas que yo he tenido con Aníbal, yo ponía el acento en ese giro del personaje, en ese giro que el personaje, que Teodoro nos avisa del inicio, pero que es muy sorprendente el cambio, porque ahí donde en algún momento hasta como lector me sentí identificado con ciertos aspectos de la vida de Teodoro, de repente pasa a ser un verdadero extraño a partir de, bueno, de una mudanza del barrio al centro, de una casa a un edificio de departamentos, y el tema del vecino de arriba. Lo cual me pareció ahí donde en esa mudanza los ruidos pasaron a ser otro de los protagonistas en el transcurso de la historia, ¿no? Como los que empezaron a darle otro libreto. Y ahí me preguntaba, que es un poco la pregunta que le hago en el texto a Aníbal, ¿qué le pasó a él como escritor respecto de este personaje, de este giro en el personaje, ¿no? Porque me pareció muy interesante ese punto. Pero bueno, hay gente que quiere hablar. Seguimos. Sí. Alicia, primero. No, como yo estoy coordinándome, me voy a reservar. Si podés, Norberto, abrirle a Vero y a... No, Vero está bien. No, ya puse que cada uno se pueda abrir, ¿eh? Sí. Vamos a darle primero la palabra a Adriana y luego hablamos nosotros. La reservo, sí. Y después baja la manito, Adriana, cuando termines, para que no nos confundamos. Bueno, para que no nos confundamos. Sí. En realidad, no voy a opinar sobre la novela ni sobre el comentario de Norberto porque no la leí, entonces esta reunión me convoca a hacerlo. Pero sí es cierto que pensaba en la música, porque la música no sería música si no existieran los silencios, ¿no? La música, si no existieran los silencios, sería un ruido uniforme. Entonces, pensando en Aníbal, músico, y a los que somos amantes de la música, ¿no? Pensaba que, bueno, que la importancia del silencio, en otro aspecto, en otra arte, que es la música. Bueno, eso, nada más. ¿Vero? Bien, a ver. Sí, espera que voy a bajar la mano yo, ya que... La verdad que me dan ganas de comentar un montón de cosas, ¿no? Tanto del comentario de Norberto como del libro. Pero primero quiero decir cosas del libro concretamente, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico diferencial entre el tuco y el estofado, para ir al registro barrial, ¿no? Del cual hablaba, que ocurre en una partida de truco, donde se cartean, etcétera, etcétera, ¿no? Me pareció así como un comentario muy interesante, ¿no? Y me parece que el libro se puede leer desde el lado de la historia, o podés poner la historia entre paréntesis y leerlo como un conjunto de pequeños ensayos, ¿no? La vejez, la escritura, el sistema, digamos, como que hay un montón de comentarios rabiosos de Teodoro que uno podría separarlos y tomarlos como ensayos independientes de la historia, ¿no? Que eso a mí me parecía interesante, ¿no? Como para hacer muchas cosas desde este punto de vista con el libro, ¿no? E incluso, digamos, más allá de la historia central, me parece que abre tantas como otras pequeñas historias, ¿no? Que
Yo ahí, no sé, lo convencería a Aníbal de que haga una cosa tipo Eduardo Halfon, que es un escritor guatemalteco que por lo menos a Abel y a mí nos gusta un montón, y que, digamos, desarrolla de un personaje colateral, digamos, de una novela, otra, ¿no? Entonces, nada, invitación, ¿no es cierto?, para hacer algo de eso, ¿no? Y después quería comentar otra cosa, nada, me gustaría hablar mucho, pero me quiero callar ya, que es cuando vos hablás, espérate que lo marqué y ahora no lo tengo, de la soledad de la adolescencia, ¿no? Que es algo de lo que habla Norberto también en cuanto a que se quedan los testigos, que podría ser otro, ¿no? Como unas cuantas notas al pie sobre el sentimiento de soledad de Melanie Klein, me pareció interesante, ¿no? Cuando vos decís, que hay algo que tiene que ver más con la soledad de la infancia y de la adolescencia, de este personaje, aun cuando eres grande, ¿no? Después lo busco, pues sé que está en la página 72, pero no encuentro justo el lugarcito donde habla de eso. Bien, bueno, después seguiría en realidad. Bueno, Cintia. Cintia, me junto primero con Vero porque voy en esa línea. Después por ahí le damos la palabra a ellos y después a Cintia, ¿te parece? ¿Sí? Así Dale. hacemos un poquito más, sí. No, un poco agradecerles, la verdad que varios sabemos que estuvieron trabajando un montón juntos y se nota. Este, nos dio mucho gusto en el grupo convocarlos, por ahí alguien me escribió en privado la felicitación al equipo de cerrar con 2 personas de la institución que escriben y que además están comprometidas. Una pequeña historia, Aníbal está en el equipo hace tiempo del Malestar, entonces uno de los festejos es una parrilla al final del año que no vamos a ir más porque en vez de silenciosa es muy ruidosa y no se puede hablar, así que terminamos en la casa de Natán tomando el café. Pero esa semana salió el libro de Aníbal, igual que con la feria del libro salió el de Norberto, esa semana salió el libro de Aníbal. A los 2 días era la fiesta en la vereda de la escuela, entonces Pablo lo había comprado, Pablo Slemenson, que está acá, o lo iba a comprar, entonces me lo llevó. Y yo a los 3 días me iba de vacaciones, así que en 4 días devoré el libro, no fui capaz de hacerle la devolución que le hizo a Norberto, pero sí quería contar como Vero qué me pasó, digamos, ¿no? Como que yo me enganché mucho con el aspecto novelado de tu libro, ¿no? Te mandé la felicitación, te agradecí, y pensé, que les pregunto a los dos, ¿cómo es? Ada Rosmarín decía, y Sarnoto también lo comentaba el otro día, un analista no puede ser escritor. Yo creo que sí puede, no tiene que ser escritor, pero cuando es escritor, ¿no? Porque no podía irme lejos, que Aníbal lo conozco como psicoanalista y también como músico, y el tema de los silencios que los dos subrayaron. Yo tengo una posición particular, que en el análisis del silencio no siempre es una resistencia, como nos enseñaron en otros tiempos muy anglosajones, digamos, ¿no? A veces es descansar, dice Winnicott, a veces, como decía Adriana, hace contraste con la palabra, ¿no? Un poco lo que me pasó a mí es el tema de lo novelado, y por otro lado, los dos tienen un tipo de escritura que Verónica planteó que podrían ser varios ensayos, y yo pensaba que tienen un tipo de musicalidad muy poética, que no siempre la tienen la novela. Nosotros hicimos una mesa con Vero y con el equipo sobre poesía y novela, y hay diferencias, ¿no? Así que bueno, además de felicitarlos, y Aníbal, contarte lo que me pasó con tu novela, no con tu novela familiar, con tu novela escrita. Lo del barrio, Aníbal sabe mucho de barrio, sabe hablar del barrio. Parece que no es muy bueno como asador, pero de barrio sabe un montón. Sí, parece, no hemos podido constatar la parte de asador. Preguntarles un poco esto, ¿no? ¿Dónde están ustedes como analistas en caso de que estén? Porque si lo piensan por ese lado. Así que bueno, si quieren vamos una vuelta sobre la mesa y después la primera es Cintia. Sí, y un comentario de Mabel voy a leer antes que Cintia, que estaba brevísimo, ¿sí? A ver, bueno, yo no soy escritor de novelas, pero
escrito la tesis y se convirtió en libro, pero lo que justamente planteo en este escrito que hice es que en nuestro trabajo vivimos acompañando la escritura de novelas. Me parece que el trabajo del psicoanalista, esto cuando Freud plantea que sus historiales clínicos se leen como novelas, me parece que con cada paciente hacemos algo de eso, acompañar a la escritura de una novela. Y bueno, la novela familiar del neurótico, dice Freud, me parece que hay algo de la reescritura, eso que llamamos historización, que es la escritura de novelas. Y me parece que un análisis tiene cierto éxito cuando logra un analizante reconstruir la novela de su vida, que allí donde yo siempre traigo el ejemplo de la película Volver al Futuro, la número 1, ¿no? Que yo creo que es como una metáfora de lo que es un análisis, que alguien se va al pasado, se encuentra con su prehistoria, pasa un montón de cosas y cuando vuelve al presente de repente se encuentra con que está en otra familia. Y algo de eso me parece que procura cualquier análisis, ¿no? Que es una suerte de transformación y de escritura de nuevas cosas, de nueva novela. En ese sentido, creo que por eso hablaba al inicio la importancia que tiene la literatura y la importancia que tuvo para Freud la literatura, ¿no? Para pensar el psicoanálisis. Ahí donde él rescataba de los poetas las bases, los fundamentos, rescataba cómo habían dicho antes lo que él pudo formalizar después. Ahora, con respecto al texto del Potrero de los Silencios, una de las cosas que me gustaría que ubique, que algo de lo que charlamos con Aníbal, era la experiencia de la escritura del escritor respecto de un personaje que en algún momento, esta sensación que tengo de que en algún momento el personaje guía la mano, digamos, ¿no? Que hay algo ahí que se autonomiza respecto del escritor. Y me parece que en ese punto por ahí invito a Aníbal a contarnos un poco su experiencia al respecto, ¿no? Que, bueno, nada, esto. Sí, antes de esto que está trayendo Norberto, algunas cositas que anoté de lo que estaban hablando recién. Bueno, recién lo nombraba Alicia Pablo, ¿no? Pablo fue el primer poseedor de un libro, ¿no? El mismo día que salió el libro, Pablo tenía el libro en su poder, así que le agradezco públicamente acá a Pablo, ya lo hice en privado, pero... Después esto que decía Adriana del silencio en la música, ¿no? Qué difícil que es el silencio. A mí el silencio me resulta muy difícil. Cuando hablo a 1000 por hora, en la música, quizás en la escritura puedo dominarlo un poco más. En la música me resulta casi imposible. Tengo 30 segundos para hacer algo y quiero ocuparlos con lo más que puedo, y es un error, pero bueno. Después esto del tuco y el estofado que traía Verónica, hay algo en la novela que es que todas las cuestiones que tienen que ver con los amigos son anécdotas reales de mis amigos. Claro. Digamos, de hecho son mis amigos con sus nombres. Hay un Aníbal ahí. Digamos. Hay un Aníbal, que eso tiene que ver con esto que decía Norberta. Ahora después traigo eso de que aparezco yo como amigo, ¿no? del personaje. Pero esto del tuco y el estofado, aparte tengo la grabación, fue en el 91, fue muy, muy divertido. Y ahí aparece esto del barrio, ¿no? Que plantea Norberto. Hasta que Teodoro se convierte en oscuro, digamos, hay una relación muy, muy clara entre lo que fue mi adolescencia y Teodoro. Digamos, lo que relata Teodoro, más allá de las anécdotas, es mi experiencia de vida en el barrio. Está esa cuestión de barrio de los 80, ¿no? Mediados de los 80, que planteaba Norberto. Y después, bueno, esto de la soledad. La soledad
tiene mucho que ver con la exogamia, ¿no? Y que tiene que ver con esto que lo hace mutar a Teodoro. El día que, si bien él está conviviendo con Tatiana, es muy difícil hablar de estas cosas sin spoilear algo, ¿no? Digamos, pero estaban conviviendo en la casa familiar, ¿no? Pero hay un día que muere el último familiar que le quedaba y él se queda solo con su pareja. Y ahí aparece lo que él plantea como la soledad, ¿no? De hecho, trae el concepto de para siempre. Él dice, bueno, ahí entendí lo que era el para siempre, que no era para dentro de un tiempo. Algo que algo que yo trabajo mucho cuando trabajo el duelo con los pacientes, que surge mucho, ¿no? El concepto de para siempre. Y creo que lo traje también al texto por eso. Aparte, no, hacía poco había fallecido mi viejo también, 5 o 6 años, con lo cual estaba yo diciendo eso. Y esto de los ensayos, sí. Sí, Vero, tiene esos dos niveles, ¿no? Hay un cúmulo de ensayos. De hecho, los reduje un montón. Y cuando escribía, lo escribía a dos colores, lo que era ensayos, digamos, y lo que era historia, y tenía que balancearlo porque me iba al ensayo. Yo quería, digo, la propuesta era interpelar al lector, y creo que me quedé corto ahí porque enuncia temas que se quedan, sacando un par, el que tiene que ver con la cuestión de los geriátricos, quizás más, pero la idea era esa, interpelar, ¿no? En cuestiones de la amistad, del poder, de la vejez, y no deja de ser un conjunto de ensayos acomodado para que sea una novela, pero sí lo es. Y esto que plantea Norberto, el personaje, que lo hablábamos la otra vez, y es parte de esta lectura que me trajo Norberto, que me devolvió en cierto modo otro libro en un momento. Sí, en un momento el personaje se fue. O sea, el personaje no iba a ser lo oscuro que terminó siendo, ¿no? Sí, oscuro. Porque empieza a tomar a los demás como un objeto totalmente desubjetivado, ¿no? Muy, muy, muy psicopático. Y tiene que ver con ese momento de quiebre. Y ese momento de quiebre donde él pasa del pibe de barrio al oscuro que utiliza a los demás para su beneficio, ahí el personaje se me va y empieza a hacer lo que quiere. Me tiene a mí, de hecho yo le planteaba la otra vez a Norberto, yo sentí que me toma a mí como un objeto más y me usa para escribir lo que él va haciendo, ¿no? Y si bien tengo que reconocer que soy yo el que lo está escribiendo y deben estar todos mis aspectos psicopatones ahí en juego, pero de hecho en un momento yo le quiero cambiar, porque yo pensaba el otro día, te quedan dos posibilidades, o seguirlo por donde va, o mutilarlo, pero insiste, digamos, ¿no? Releyendo el texto, en base a esto que menciona Alberto, aparece en un momento, que por acá me noté la página y no la encuentro, que yo lo quiero hacer enamorar de aquella que está utilizando todo el tiempo, y él en un momento me dice, no me voy a enamorar, pero parece que me estuviera hablando, ¿no? Me dice, quizás me esté enamorando, pero no voy a hacer esto, ¿no? Casi con esas palabras. Con lo cual, ¿no? Como todo lo pulsional insiste y vuelve a aparecer por otro lado y terminó haciendo lo que quiso, del modo que quiso. La idea, si bien la idea del plan que él monta era esa, lo hace de un modo más perverso del que yo hubiera querido. Y ahí aparece esto de Aníbal como amigo, ¿no? Aníbal no estaba como amigo, y cuando aparece este personaje tan oscuro, yo digo, yo no soy. Hasta el principio yo digo, bueno, me hago cargo de lo que dice. No estoy de acuerdo en algunas cosas, pero me hago cargo. Ahora ahí yo digo, no quiero ser este. Como está narrado en primera persona, digo, es muy fácil en una narrativa en primera persona confundir lo que dice el personaje con lo que dice el escritor. Y ahí me puse yo como un amigo más para decir, yo no soy Teodoro, yo soy el amigo. Wow. Leo un breve comentario de Mabel y después le damos la palabra a Cintia, que dice, qué buena expresión, figurabilidad moral, dice Mabel, y ahora Cintia, si lo que quieras decir. Escuchamos, Cintia. Tenés que desmutearte, Sin. ¿Se fue? ¿Habrá ido?
Mandale Estoy acá, solo que, bueno, ya... Silencio, estabas haciendo un roleplay de Perdón, un silencio, por favor. No, me pasó de todo, estoy un poco perturbada, yo también con Teodoro. Me resultaron súper interesantes las exposiciones que han hecho de Norberto, del libro, y de Aníbal también de su producción. Me resulta interesantísimo, y bueno, hay que reconocer que con Norberto aprender es involuntario. Sucede. Entonces eso me parece que está bueno, ¿no? Y hablando de aprender, yo siempre hago el chiste de que tengo un inconsciente didáctico, por eso le doy mucha bolilla a los fallidos y a las cosas que me pasan, como esto del potrero y el portero, porque ya sabía yo que había algo encerrado, y si yo escuché con los ojos potrero y vi con los oídos potrero, bueno, portero, algo había ahí, ¿no? Y me resulta interesante poder darle lugar a las producciones del inconsciente también en espacios culturales, ¿por qué no? Los enriquecen. Pero por otro lado, con este asunto de los silencios y que yo no podía darme sonido, para mí el silencio es sagrado. Entonces tengo como un gran respeto, ahora lo quiero conocer a Teodoro, porque me siento muy identificada. Yo no soy una piba de barrio, pero soy una niña de monte. Y el silencio en el campo es maravilloso, y de pronto estar sobreviviendo sobre una avenida me hace querer conocer a Teodoro y que a ver qué le pasa a este muchacho, porque yo creo que entre la diferencia del tuco y el estofado, el potrero y el silencio y el sonido, creo que me podrían pasar grandes aventuras leyendo este texto por las cosas que han ido diciendo, ¿no? Y como en mi defensa, tengo que decir que Vargas Llosa dice que los monstruos que salen en los escritos no son apología del delito, sino monstruos amansados y culturalizados a los que podemos conocer gracias a los escritos, ¿no? Pero bueno, muy, muy interesante, muchas gracias. Bien, María Casariego. Le quiero decir una cosa, Aníbal, que en la 167 está lo de enamorarse. Enamorarse, que se interese. María Casariego, mientras... Bueno, yo quiero contar que no leí todavía el libro de Aníbal y prontamente lo voy a hacer porque me generó mucha curiosidad el día de hoy. Pero aprovechando que tenemos al autor acá, a mí me surgió muchísimo interés en esta parte psicoanalista, músico, escritor, y preguntarte un poco cómo se llevan estas tres partes tuyas, qué tienen en común, qué ves en común entre la escritura y la música, la parte de, como decía Cintia, bueno, amansar los demonios es la sublimación, ¿no? ¿Cómo la ves en ese lugar? Y aprovechando que tenemos el autor, bueno, que pueda describirnos esto. Gracias. Bueno. A ver, pensaba en esto que decía Cintia, ¿no? Del barrio y la mudanza. Que es el momento donde él muta, ¿no? Esto de la exogamia, porque él no conoce a su madre, ¿no? Se cría con la abuela, la tía y el tío. La abuela y la tía abuela, ¿no? Hay un error ahí en el libro que me hizo notar Norberto. Yo hablo de la tía, pero es la tía abuela. Y el mudarse de la casa al centro, ¿no? O del monte al centro en el caso de Cintia, y el haber perdido toda la referencia familiar, en cierto modo él, necesita recuperar identidad, y eso que pasa en el edificio y el ruido es lo que él encuentra, en realidad para lo que le cruje a él, ¿no? Hay algo que le empieza a crujir, y él dice, no me acuerdo en qué página, quizás lo único coherente que haga en mi vida es volver al llano, o morir en el llano, ¿no? No puede tolerar esa pérdida de identidad
que le representa salir del barrio y ir a vivir al centro. Y después lo que decía María, yo que soy yo, está todo ahí. Es una bolsa de gatos donde, digamos, yo soy músico desde hace como 30 años, creo que escribo desde siempre, con lo cual se van potenciando, y lo del psicoanálisis, no podría haber escrito este libro sin el psicoanálisis al lado, porque todo el tiempo lo iba pensando. De hecho, yo lo pensaba a Teodoro como un neurótico obsesivo cuasi grave, y ahora si me preguntás, no sé si hay cuestiones paranoides en el medio, no, la verdad no podría, pero está todo el tiempo. Entonces, digamos, yo creo que hasta cuando estoy con un paciente está el músico y el escritor, y cuando estoy arriba de un escenario está el psicoanalista. No puedo dejar de leer las cosas desde todo. Así que no podría separarlos. Bien. Norberto, ¿algo que quieras comentar? Porque luego voy a leer un comentario de Abel y le vamos a dar la palabra a Beatriz, últimas intervenciones. No, lo único es que quería rescatar esto que dijo Cintia del inconsciente didáctico, cuando estaba hablando de la Historisch, de la verdad histórico-vivencial, que a mí me parece es un hallazgo de concepto de Freud, que además lo trabajo en mi libro. No recordaba el título del texto de Freud, que es Moisés y la religión monoteísta, un texto secundario, como sabemos, pero bueno, digo porque por estas cuestiones me pregunto qué habrá sido ese olvido, ¿no? Bueno, nada, era un pequeño comentario que tiraba ahí respecto de lo que enseña el inconsciente. Así es. Bien. A ver, leo el comentario de Abel y le doy la palabra a Beatriz. A partir del último que estamos escuchando, rescato una cita de Rosa Montero que a su vez compartí con el colectivo. Los personajes de ficción son las marionetas del inconsciente. Y Beatriz, ¿te escuchamos? ¿Podés desmutear? Sí. Quería decir, bueno, yo la verdad no leí el libro, pero escuchaba atentamente a su autor y decía que en la novela hay dos escritores, un ensayista y un novelista. Y pensaba cómo funciona esto en el autor, porque claro, hacía un ratito estaba diciendo que el personaje hace lo que se le ocurre. Entonces necesitamos, para oponernos a este personaje que hace y dice lo que se le ocurre, que aparezca la palabra del autor, por lo menos como ensayista. Es la manera en que se impone el pensamiento de alguien que no se liberó. Quiero decir, el personaje se libera del autor. Y en la novela. Y en el ensayo, el autor se libera del personaje. Y otra cosa que quería decir, que, digamos, todo a mí, esto como no leí el libro, solamente tengo imágenes que me surgen de lo que escucho de las palabras. Y otra que me surgió en la novela de Cortázar Rayuela, hay una página donde él describe una página que está toda escrita, las palabras ocupan toda la página sin dejar espacio para nada, como si fueran un muro de palabras. Y que repiten una sola frase sin puntos apartes ni nada. Pero que en algún lugar, si un lector observa con atención, encuentra que falta un ladrillo, o sea, falta una palabra, y entonces es como si en ese muro hubiera la posibilidad de ver hacia el otro lado. Algo que quería decir en relación, o sea, la verdad es que estoy conociendo desde hace poquito al autor. Y
y un poco por sus propios dichos, y un poco por estoy leyendo su trabajo de tesis. Y me impresionó que dijera, no puedo estar en silencio, nos pasa a todos, pero igual uno lo confiesa casi como con vergüenza. Y ese no poder estar en silencio es algo que un escritor podría decir, me rebelo contra la página en blanco. Exactamente, eso estaba pensando. Tengo todavía un minutito, voy a decir algo, o sea, es No, algo tenemos muy 20 segundos. Pero por bueno. ahora, más, porque tenemos otro comentario. Dale. Bueno, entonces lo dejo así. Uy, Eso es todo. bien, Gracias. El tiempo acá, viste que es. sí. Bien, leo muy brevemente. Adriana Cabuli dice, Luis Grus, que vos citás, planteaba que toda escritura es autobiográfica. No es el único, ¿no?, que lo dice. Los que hicimos taller con él, ¿no?, disfrutamos de escribir sobre nosotros en otro personaje que nos da la posibilidad de resignificar la propia historia. Graciela Makotinski, les vamos a pasar el comentario de los autores porque si no nos quedamos sin tiempo. Así que últimos 3 minutos para Aníbal y Norberto y luego nos despediríamos. Me quedé con esto que decía Beatriz de el novelista y el ensayista, ¿no? Y por qué, obviamente, me hago cargo de todo lo que dice Teodoro, ¿no? Digamos, ponerme en el papel de escritor por ahí me permite correrme de pensarlo desde el psicoanálisis y decir, no, yo no fui. Que se encargue mi analista de eso. Pero algo que me pasó con el texto y que Norberto en la primera devolución que me hizo me dijo algo así como que era una poesía novelizada, o digamos, yo prioricé mucho las palabras, ¿no? Prioricé más que la historia, el cómo y lo poético. De hecho, lo hice poeta por eso, pero prioricé mucho la relación entre palabras, ¿no? ¿Qué palabra seguía otra, más que la historia? Y la historia, si bien hay algo delineado, seguía eso. Entonces, muchas veces aparecía una frase, porque me gustaba la frase y quería que esté ahí, y eso ya determinaba una línea hacia dónde iba el personaje. Entonces, cuando hablo de que el personaje se escapa, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Digo, esta cuestión más inconsciente de lo poético que aparece y ya está ahí, ¿no? Y el otro día estaba editando una entrevista que hicimos para la revista que hizo Diego Ceballos, que no estaba hace un ratito por acá, que le hizo a Reiter, no me acuerdo el nombre ahora de Reiter, a Jorge Reiter, que él lo planteaba desde el teatro, ¿no? Y él decía, bueno, el teatro, pero lo podemos hacer extensivo a la escritura y a todo lo artístico, pensarlo como una sesión, ¿no? Algo se dijo y ya está ahí. Digo, uno puede hacerse el tonto, pero ya está dicho. Y yo la escritura, por lo menos mi escritura la pienso así. Aparece algo así, una frase más relacionada con la poesía, o algo que pensé del personaje, y ya está ahí. Yo puedo hacerme el que no, puedo decidir que al personaje no le corresponda, pero ya la pensé para el personaje, ya es el personaje ese. Entonces ya no se lo puedo sacar. Y ahí es donde se va yendo. Y obviamente, sí, esto del ensayo lo retomo, trato de tomar los hilos porque yo quiero decir eso. Y necesito que eso esté. En esta novela sobre todo. Pero ahora estoy escribiendo otra, por ejemplo, esto que hablaba Verónica de los personajes, ¿no? Donde apareció una cuestión, está situada en la Argentina de los 2000, ¿no? Pero apareció un tío que venía de España y resulta que terminó siendo un anarquista que peleó en la Revolución de Asturias, y apareció todo un costado es un ensayo sobre el anarquismo y cómo llega a la Argentina. Y es un ensayo eso, ¿no? Pero, digamos, más novelado que acá. A mí cuando escribo me interesa eso, ¿no? De ser la pulga en el león, como dice Teodoro, ¿no? Pinchar. Gracias. Un comentario respecto de Teodoro y Aníbal.
A mí, yo cuando leo un libro, y me encanta leer novelas, cuando leo las novelas, para mí sería un obstáculo estar pensando en que algo de esa novela o esa historia representa al escritor. Por lo menos para mí es un obstáculo. Sí ubico al escritor en el estilo, en el modo que lleva adelante ese cuento, en el modo de contarlo. Ahí sí ubico al escritor, pero no en las características de los personajes en juego. Ahí, no sé, me sale desprenderlo completamente. Puedo conocer, como en este caso lo conozco a Aníbal, venimos trabajando hace 2 años juntos, y más allá de que lo conozco a Aníbal, no lo identifico a Teodoro con Aníbal, sí a la escritura de Aníbal con Aníbal, que es otra cuestión, ¿no? Porque en ese punto es donde me parece que el escritor es tomado por la escritura, por eso traía la verdad histórico-vivencial, todas esas cosas que hicieron que de repente estaba hablando de esto y me olvidé de Moisés y la religión monoteísta, o apareció ese fallido, o esas fuerzas que nos llevan a determinado lugar. Pero por lo menos a mí en la lectura, como lector de novelas, me sería un obstáculo pensar que esos personajes pueden representar algo del escritor. Esto solo quería plantear. Bien, muchas felicitaciones, hay muchos comentarios lindos sobre el deseo de leer el libro y demás. Se los mandaremos luego a los panelistas. Y Norbert, después lo bajás vos. Unas palabras va a decir Alicia. Dos palabras. Una que al principio se hizo mención a la tesis de Norberto, que yo me considero una de las más pesadas en haberle insistido que ya estaba y se puso a escribir y ahora salió el libro, y Beatriz hacía alusión que conoció la escritura de Aníbal a través de, tanto Beatriz y yo dirigimos la tesis Por Salir de Aníbal, que no hay que ser escritor, quédense tranquilo para hacer la tesis, pero sí es muy interesante. Y le pasó a Graciela Kainsky, le pasó a Norberto, que no tenían libros, y aparecieron los libros. Y la última palabra es agradecer al equipo de letras y psicoanalistas dialogando con las letras. A cerrar un ciclo con Norberto y con Aníbal fue muy placentero. A todas las intervenciones, a los que nos siguen desde hace 2 años, recuerden que nunca hicimos una reunión presencial. Seguramente haremos otras cosas, de eso va a hablar Verónica. Así que gracias a todos, especialmente Norberto y Vero, que están en la Comisión de Cultura. Bien, bueno, agradecer en nombre, primero a Norberto, por haberme invitado a participar de la Comisión de Cultura, y a Alicia como co-coordinadora de nuestro maravilloso grupo de psicoanalistas dialogando con las letras, a todos nuestros compañeros. Nosotros pensamos que las letras y las artes, ¿no? Probablemente extensión 2023, psicoanalistas dialogando con las artes, forman parte, o sería razonable que formen parte del enriquecimiento de la personalidad del psicoanalista como psicoanalista, ¿no? De hecho, digamos, en las últimas conferencias que dio Bion, perdonen que yo lo agarro a Bion, mi autor favorito, lo que plantea él en las conferencias de París es eso, ¿no? La idea de pensar más el consultorio como un consultorio taller, y les pregunta en ese momento a todos sus interlocutores, ¿qué clase de artista es usted? ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, además de ser una apertura o un lugar de tiempo libre fuera del psicoanálisis, nosotros pensamos a la cultura y a las artes como una parte de formación de la mente de un psicoanalista. Por eso los esperamos el año que viene, dialogando con las artes, abril 2023, síganos en las redes, a la AEAPG, y ya se irán enterando. Muchísimas gracias a todos, y aplaudimos. Aplaudimos. Pueden abrir sus micrófonos, así que ya tenemos. muchas gracias. Está bien. Excelente experiencia la de este año.
Muchas, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias hoy a todos. Muchas gracias, Norberto, Vero, por todo lo hecho, Mabel. Sí, acá está el libro, se consigue en Jenny si quieren. Sí, yo me lo... para estas vacaciones. Tarea de vacaciones, me lo llevo de vacaciones. Teodoro no salen, entran con Teodoro. Voy a ir deteniendo la grabación, así podemos... Ok.